Ahí estamos. Flujo de caja en Excel. Buenas tardes, ¿cómo están? Claudio Morales por acá, al igual que ayer. No sé si la gente que está acá es la misma de ayer, la continuación, o si hay alguien nuevo, pero hoy día nos toca un taller breve de un flujo de caja en Excel, que en teoría es continuación un poco de lo que hicimos ayer, pero también se puede ver de forma independiente, ya que el taller está orientado a solo realizar una parte específica de del Excel en este caso, que no es mucho lo que hacemos en Excel, sino que lo vamos a hacer principalmente en la parte teórica de lo que es un flujo de caja, cómo lo podemos abordar y cómo lo podemos abordar nuevamente, pero desde el Excel, ¿ya? Porque un flujo de caja tiene un concepto muy amplio y esta es una forma de abordarlo con esta herramienta, ¿ya? La idea es que lo revisemos entre todos, que ustedes vayan comentando, es un flujo de cajas que va a estar orientado desde una vista diaria hasta una vista mensual para ver todo el año. Eh, pero ahí vamos a ir comentando algunos extras si que alguien quiere sugerir algo o si tiene alguna duda. ¿Ya? Los contenidos de hoy día, este taller está dividido en tres, que es una parte introductoria, que es muy similar a lo que vimos ayer, de hecho es casi igual, que es como una parte introductoria del Excel principalmente. Después viene un segundo módulo. Esa parte introductoria del Excel la vamos a avanzar un poco más rápido en virtud del tiempo y de que fue vista ayer, pero igual va a quedar en la presentación, cosa de que cuando reciban esta presentación a través del centro de negocios, que tienen que ir dejando sus datos ahí en el chat, tengan toda la información, ¿ya? Una segunda parte que es como el core de esta presentación, que qué es y cuál es el objetivo del flujo de caja, donde vemos qué es este flujo de caja, cuál es el objetivo, de determinar nivel de ingreso y egresos diarios, cuadrar los montos que salen y entran de caja. La parte del banco la vamos a omitir en este taller, ya porque no hay conciliación bancaria, en la que sigue. Y proyectar ingresos y pagos en corto y mediano plazo, ya. Y para eso nos sirve principalmente tener una buena visión de este flujo de caja. Y después lo vamos a crear. Vamos a hacer la creación de una base de datos y flujo de caja, donde vamos a registrar gastos, ingresos, vamos a hacer cálculos de resúmenes diarios, semanales y mensuales, y después con eso vamos a ver si alcanzamos un punto de equilibrio semanal, mensual, ¿ya? Antes de comenzar, al igual que ayer, no sé si alguien quiere comentar cuál es su nivel de Excel, si es que tiene alguna duda puntual. Aquí vamos a trabajar principalmente con tablas y algunas fórmulas básicas de aritmética, que son algunos sumar sí y unas sumas simples. Nada más, nada del otro mundo. Todo muy simple, cosa que sea bien práctico. ¿Ya? Pero de todas formas, si alguien tiene alguna consulta en el Excel, la puede hacer, aprovechamos el tiempo. Y si tienen cualquier duda, por favor, consúltenme, interrumpan o comenten, siéntanse en libertad de complementar lo que yo estoy comentando y así lo vamos abordando entre todos, ¿ya? Entonces, doy un minutito a ver si alguien quiere comentar su emprendimiento, qué es lo que hace, Profe, a ver si, ah, claro, si lo podemos orientar esta clase a su emprendimiento. Dígame, Juan, ¿cierto? sí, buenas tardes, ¿Qué profe. tal? Buenas Quiero tardes. hacerle una consulta. Quiero saber cómo puedo convertir una fecha en mayúscula. Por ejemplo, yo necesito que el resultado sea enero, por ejemplo, NENE-2021, pero a partir de una ¿Ya? fecha, de una celda que tiene una fecha, pero en mayúscula, ¿Ya? no en minúscula. Eso. Ya. Mira, lo vamos a revisar porque justo en este taller vemos fecha. Entonces, cuando lleguemos a la parte de la fecha, hacemos el cambio, lo cambiamos con el formato que quiera y después hay que hacer un nuevo cambio y ese cambio le da el cambio a mayúscula. Son dos fórmulas en una. Una fórmula para adecuar el formato de la fecha y otra fórmula para el texto que está dentro de esa fecha. Ok. Pero, pero justo, ¿no? Nos toca verla, así que eh, ahí cuando lleguemos lo revisamos. ¿Ya? Alguien que me comente qué negocio tiene, qué está vendiendo, si es que tiene alguna venta de tiempo completo, está en algún emprendimiento que es temporal, si es que ya se tiró con toda la piscina o está ahí tanteando.
Ya, Profe, vamos a ir avanzando. Dígame. yo quiero aprender más de Excel, por eso estoy metido en este curso de capacitación con la idea de asesorar a pymes en Excel. ¿Ya? Esa es como la figura que estoy manejando como emprendimiento. Ah, súper. Mira, igual yo me dedico un poco a eso. Yo soy ingeniero industrial. Y el Excel, como les comentaba a los que estaban ayer, yo lo aprendí en el trabajo y tomé un par de certificaciones. Y después complementando, he tenido dos locales de comida, que los tuve que cerrar, uno porque no llegamos a acuerdo con el subarriendo, y otro porque justo nos tocó el estallido social y pandemia y lo vendimos. Eh, pero ahora trabajo en un mini market familiar donde lo administro y lo importante es que todas las experiencias que uno tiene en emprendimiento, desde su propio emprendimiento, los emprendimientos familiares o de colegas, saber aplicarlos con alguna herramienta tecnológica que domine. El Excel es la más común porque en casi todas las empresas está, pero hay otra que es súper recomendable, que son todas las herramientas de ofimática que tiene Google, que son el Google Drive, el Google Docs, las presentaciones, My Business, porque en todos lados hay teléfonos celulares con Android y todos los teléfonos con Android están asociados a todas esas aplicaciones nativas de Google. Por ahí también puede ser, pero lo importante es conocer la herramienta que se está enseñando y cómo se puede aplicar a distintos casos. Entonces aquí vamos a ir revisando unos casos puntuales y sirve harto eso, para ver como un aplicativo de distintas cosas. Este flujo de caja, yo la parte teórica entre que la aprendí cuando estudiaba y la tuve que aplicar cuando tenía mi negocio, aquí está simplificado porque siempre se enseña como lo básico y después a medida del negocio, del rubro en el que está, uno tiene que ir complementando los datos que va a necesitar. Ya, entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el taller de hoy día, que la primera parte es bien teórica, donde vamos a hablar del flujo de caja, y ahí, de nuevo, siéntanse la libertad de comentarme, de aportar o hacer observaciones de lo que estamos revisando. Los contenidos ya se los nombré. La primera parte de los contenidos la vamos a saltar, pero si alguien tiene duda del Excel cuando lo estemos aplicando, ahí me consulta, ¿ya? Pero lo vamos a pasar muy rápido, ¿ya? Bueno, digitalización de nuestro negocio. Acá está, ¿qué es la digitalización? Es el proceso de perdón, aquí sí. El proceso de transformar procesos analógicos y objetivos físicos en digitales. Considera como el escaneo de documentos de papel o el uso del almacenamiento en la nube para guardar todos los archivos importantes. Elimina la necesidad de archivadores anticuados, todo aquello que antes hacíamos sin conexión y en papel ahora se volvió completamente digital gracias a la digitalización de tecnologías mucho más eficaces. Lo que les comentaba ayer de la gente que ocupa todo en el cuadernito, ya lo podemos empezar a trasladar a alguna aplicación, a alguna hojita de Excel. La idea es avanzar desde la libreta a estas aplicaciones porque se mantienen por mucho más tiempo. La importancia de llevar un orden que veíamos ayer, que el orden es una regla obligatoria en todas las empresas que buscan tener éxito. Entonces, y que no es solo un concepto estético, ¿ya? La estructura de la organización depende del orden, la estructura de nuestro emprendimiento depende de un orden, por eso todo lo que hacemos con las herramientas tecnológicas debe ser de forma ordenada. La idea es que si dejamos de ocupar una libreta para anotar, que donde a veces sacamos hojas sueltas o post-it, sea en un archivo ordenado, o sea en una nube ordenada. A veces tenemos un drive lleno de cosas que uno no entiende, después lo abre y no sabe lo que tiene ahí. Entonces, importante que el tiempo que le dedicamos a anotar algo en digital, también le dediquemos un poquito de tiempo para ordenar eso. Es como cuando uno hace ejercicio y le piden que tiene que elongar. Entonces uno tiene que dedicar un tiempo para hacer ejercicio y otro para elongar. Cuando hacemos cosas en digitales, también hay que siempre mantener una estructura y ordenar. Ya, la herramienta que vamos a revisar hoy día es el Excel, que sirve principalmente para cualquier actividad que uno tenga en un emprendimiento, desde organizar facturas, llevar presupuestos, catálogos de productos, analizar ventas por clientes, controlar préstamos, cálculo de cuotas, control de flujo de caja, liquidación de sueldos, etc. Ya, como ven, es similar a lo de ayer, y aquí algunas ventajas de lo que podemos registrar en Excel, los datos. Dice, el objetivo de una base de datos en Excel es registrar toda la información que necesitemos de forma ordenada para después
poder encontrar dichos datos fácilmente. Permite introducir los datos muy fácilmente, permite la posibilidad de ordenar datos por cualquier campo o incluso por varios a la vez, permite hacer filtros para extraer grupos de clientes y permite posibilidad de crear gráficos. ¿Ya? Esas son algunas de las ventajas. Y aquí está la parte que nos vamos a saltar, que es la parte de introductoria de Excel desde la parte más básica. Esa es la interfase, el concepto de celda y rango, es lo mínimo acá en la descripción de la interfase de la pestaña de inicio, las fórmulas básicas que recordemos se inician siempre con un igual o con un más, y podemos operar como una calculadora o introduciendo el nombre de la función. Ya aquí aparece cómo insertar una función desde el botón derecho, el menú desplegable, y los tipos de funciones que existen. Los distintos tipos de formato que se pueden dar en el Excel, que son formatos que se pueden aplicar a las celdas o al contenido de las celdas. Ya este es a la celda, que se le pueden dar colores, rellenos, bordes, colores de las letras, y el formato del dato que contiene la celda, que pueden ser formatos de datos de números enteros, decimales, monedas, tipo de fecha, pueden ser de texto, etcétera. ¿Ya? Y esto sí lo vamos a volver a revisar, desde aquí vamos a partir cuando hagamos la aplicación del Excel, de lo que son las tablas. Aquí está la instrucción de cómo crear una tabla ya teniendo datos, pero esto no se asusten porque lo vamos a hacer. Dice que se puede crear una tabla y aplicar formato para agrupar de forma visual estos datos y analizarlos. Seleccionar una celda con datos, seleccionar el inicio, dar formato como tabla, elegir el estilo de tabla, y ahí nos debería mostrar un cuadro de diálogo donde podemos ver la ubicación de los datos donde están, donde va a quedar la tabla, y si es que la tabla contiene encabezado, lo chequeamos y el Excel automáticamente lo detecta por defecto. Aquí aparece cómo debería quedar una tabla lista, y con el nuevo menú que aparece de este elemento, diseño de tabla, donde podemos cambiar el nombre, cambiar propiedades, darle algunos filtros automáticos, o darle algunas sumas automáticas. Los filtros se crean, cuando creamos una tabla, esto viene con filtros incluidos, que es cuando se detecta la cabecera. Cuando detectamos una cabecera tenemos filtros. ¿Ya? Los filtros pueden ser de texto, pueden ser de número, pueden ser de fecha. En pantalla lo que hay es un filtro de texto, donde uno puede buscar lo que contiene, si es que contiene una letra o no, se pueden ordenar de forma alfabética, ascendente o descendente. Los filtros de números se pueden ordenar por números, y los de fecha por fecha. ¿Ya? Los gráficos, de la misma manera que creamos una tabla, podemos insertar en una pestaña, insertar de Excel. Esta instrucción es estándar. Si ustedes tienen el Excel web, o el Excel 2007, el Excel 2012, o el 2013, creo que fue el último antes del Office 365, siempre van a tener una pestaña insertar, donde van a tener estas opciones que estábamos revisando, que son la de la tabla, gráfico y filtros. ¿Ya? Los filtros vienen en la tabla de datos, pero se crea automáticamente con las tablas. Ya, y eso anterior fue todo lo que estuvimos revisando ayer. Ya, ahora lo revisamos muy rápido, y ahora vamos a entrar a lo que nos convoca hoy, que es el flujo de caja. ¿Ya? Entonces, un flujo de caja. ¿Qué es un flujo de caja? Dice, el flujo de caja es un reporte financiero que sirve para diferenciar los egresos de los ingresos de dinero en un periodo determinado. Ejemplo, un mini market hará registros diarios donde se anotarán sus ingresos por ventas y egresos por compras de mercadería. ¿Ya? El registro puede ser diario, semanal, mensual, anual, etcétera, dependiendo del periodo en el que ustedes están ejecutando su negocio. Para interpretar los resultados, hablamos de flujo neto, que es la diferencia entre egresos e ingresos en el periodo que está siendo objeto de estudio. Si el flujo de caja es positivo, tenemos un flujo sano, y si el flujo de caja es negativo, tenemos ahí que revisar a ver qué es lo que está pasando. Igual no es lo más grave que sea negativo, porque si el flujo de caja es diario, hay días donde vamos a tener flujos negativos y otros días donde vamos a tener flujos positivos. Lo importante es que el flujo del periodo completo que estamos evaluando sea positivo. ¿Ya? Y como dice acá en el ejemplo del mini market, que tiene registros diarios, ustedes pueden tener venta de
una pastelería, quizá alguna pastelería online que vende solo los fines de semana y sus registros vale más anotarlos de forma semanal. Por ejemplo, esta semana vendimos tantos cupcakes, tantas tortas, o alguien quizás vende proyectos y quizás solo vende un proyecto al mes, o incluso puede vender menos de un proyecto al mes, como algún contratista que puede tener en un trimestre una obra, y lo que debe anotar en el flujo de caja son todos los movimientos que tiene, pero en ese periodo. ¿Ya? Eh, un disclaimer antes de continuar. Este flujo de caja, como lo vamos a revisar, no es un concepto puramente ni contable ni financiero. ¿Ya? Es un concepto híbrido aplicado a llevarlo a una hoja de Excel. Entonces podrían haber algunas observaciones o algunas similitudes que ustedes puedan observar en cómo se enseña un flujo de caja desde el punto de vista contable o cómo es desde el punto de vista financiero, donde podría ser igual o podría tener algunas diferencias, ¿ya? Pero el objetivo de esto es un flujo aplicado. Entonces tiene algunos recortes, igual me pueden ir comentando algunas diferencias o algunas observaciones que comenten si es que ustedes han visto uno o tienen uno. ¿Ya? Entonces, dentro de los objetivos del flujo de caja, presentar en forma comprensible y clara la información sobre el manejo de dinero que tiene nuestro negocio, reportar flujos de efectivo pasados para generar pronósticos, determinar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones o de su emprendimiento, ayudar a tomar decisiones acerca de inversiones a corto y largo plazo. ¿Ya? Esa es una de las principales importancias del flujo de caja, es saber cuánto venden, cuánto pueden gastar, en cuánto se pueden endeudar, si es que quieren hacer una compra de una nueva máquina, si es que les da el bolsillo para ir haciendo el pago mensual de esa letra, esas cosas así. Por eso es muy importante tenerlo ordenado. Todo emprendedor, todo tipo de negocio debe tener ordenado su flujo de caja, ¿ya? Aquí algunos de los conceptos importantes que tenemos que destacar son los ingresos del flujo de caja. ¿Y qué es un ingreso? Dice, conceptos por los cuales se ingresa dinero en efectivo a una compañía o emprendimiento pueden ser las ventas, los aportes de capital, arriendos, pagos de servicios. Las ventas son los productos que estamos vendiendo, obviamente, o el servicio. Aportes de capital es cuando ustedes desde su bolsillo o desde algún convenio consiguen dinero y pueden aportar a esta caja, a su caja chica o a la caja que completa el negocio. Arriendos, cuando ustedes arriendan e ingresan dinero. Puede ser que ustedes arriendan alguna maquinaria que tengan o quizás alguna parte del negocio a otra persona, un subarriendo. Y pago de servicios, cuando ustedes prestan servicios y se los pagan. Ya estamos viendo desde el punto de vista de los ingresos. Algunos egresos del flujo de caja son conceptos por los cuales sale dinero en nuestro emprendimiento. Y es como cuando hacemos las compras, cuando nosotros pagamos arriendos, cuando nosotros damos regalías o entregamos algún bono, cosas así. Cuando hacemos pago de cuentas, cuando pagamos préstamos o cuando pagamos seguros. Igual, estos son solo algunos ejemplos, pueden ser muchos más. Siempre es el egreso cuando sale plata y el ingreso cuando entra plata a la caja. ¿Ya? Y acá, flujo de caja, dígame. Todo alcance, para complementar lo que Sí, usted indicó, entender primero que el negocio es distinto al dueño. Muchos empresarios o pymes sí, confunden la plata de ellos, por ejemplo, una pensión, y lo meten al negocio. Y la idea de este curso es diferenciar un poco la organización que están creando como entidad jurídica o negocio propio, ¿cierto? Diferenciando todos los otros dineros que pueden venir a nivel personal. No hay que mezclarlo. Y lo otro, sí, la caja en sí, como concepto, es más que caja. Por ejemplo, la cuenta vista, la cuenta banco, la caja que uno tenga ahí cuando parte, la caja chica, por ejemplo, o un saldo de apertura de caja. Eso. sí, gracias por el complemento. Cuando revisemos el aplicativo, es importante eso, hacer esa diferencia que decía el compañero, que es el flujo de caja sano corresponde a la identificación de todos los ingresos y egresos de su emprendimiento y de su negocio. No mezclar, como dice, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, el celular personal con un plan de datos personales, ingresarlo como un egreso de su negocio.
¿Por qué? Porque es un plan que no, que no depende del negocio y no debería por qué mezclarse con esa plata. Entonces, al contrario, si ustedes tuviesen un plan de celular que es netamente funcional al negocio y ustedes tienen que tener ese plan y el plan es muy alto porque requieren cosas exclusivas o requieren tener conectividad constante a raíz del negocio, eso sí es un cargo al negocio. Y a veces pasa de que no ven todos esos gastos como los gastos básicos y se los cargan por otro lado o derechamente no se identifican en ninguna parte. Entonces es importante identificar cuáles son los gastos del negocio, de su emprendimiento y sus gastos, ¿ya? Lo mismo con los gastos de transporte. Si hacen, tienen que salir y tomar un vehículo para entregar algo y eso fue netamente por su emprendimiento, eso es un gasto que debe quedar registrado y no es un gasto de movilización propio, sino que del negocio. ¿Ya? Aquí vamos a ver un poquito cómo proyectar estos ingresos. Dice, la proyección de ingresos significa diferentes cosas para diferentes personas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, las proyecciones de ingreso de un emprendimiento posiblemente que solo tenga un flujo de ingresos que contabilizar. En cambio, cuando hablamos de las proyecciones de gastos e ingresos de una empresa, se contabilizan diferentes flujos, ¿ya? Con ejemplos veremos cómo hacer tu propia proyección de ingresos sin importar el tamaño, lo que les comentaba. Dependiendo del tamaño o de lo que se dedique su emprendimiento o empresa, es la cantidad de formas por las que puede registrar dinero y por las que va a gastar. A veces tienen más de una unidad, quizás la misma empresa hace decoración de hogares y además remodelación de hogares, pero lo hace quizá alguna paisajista se dedica a la parte de decoración y quizás un contratista se dedica a la otra parte. Entonces, ahí son flujos distintos, pero hay que aprender a proyectarlos todos juntos. Seguimos. Esto ya lo vimos, sí, acá. Para realizar la proyección de ingresos de un proyecto o negocio o emprendimiento, primero es importante que conozcan las diferencias entre ventas, ingresos e ingresos netos. Posteriormente llegaremos al meollo del asunto, que cómo hacer una proyección de ingresos. Ya, entonces, tenemos que diferenciar primero una proyección de ventas, una de ingresos y qué es los ingresos netos. Proyección de ventas se refiere a todo el dinero que recibe una empresa cuando vende un producto o servicio. O sea, ese es el número total de la venta. La proyección de ingresos puede incluir diferentes flujos de ventas de productos, regalías, arrendamiento, alquileres, inversiones, ventas de activos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre las ventas y el ingreso? Que la venta está asociada al producto o servicio principal de su emprendimiento, en cambio la de ingresos es un poco más. Por ejemplo, hasta hoy día en la tarde estaba el Digitaliza tu almacén de Cercotec. Si ustedes, alguno se llega a ganar ese Digitaliza tu almacén, eso genera un ingreso, no recuerdo cuánto era el monto que estaban dando este año, pero ya pongamos 1.000.000 de pesos. Se ganan 1.000.000 de pesos, ese es un ingreso que va a entrar a su negocio, pero no es producto de una venta, ¿ya? Entonces, los ingresos son toda la plata que van a destinar a esta caja de este emprendimiento. Puede ser cuando ustedes piden un préstamo y se lo ingresan a su negocio, o cuando se ganan algún bono del Estado referente al negocio, o algún concurso de estos tipos Cercotec. ¿Ya? Y la proyección de ingresos netos se refiere básicamente a las ganancias que obtienes después de restar los gastos de tu negocio. Por ejemplo, en un mini market que se hace una compra, no sé, mensual de 2 millones de pesos de mercadería y se venden 3 millones de pesos, la proyección que yo tengo ahí de ventas es de 3 millones, pero la proyección de ingresos netos va a ser de 1 millón, en términos burdos, porque igual hay que hacer los pagos de cuenta, de luz y sería un poco menos. ¿Ya? Entonces, la venta es todo lo que se vende y la proyección de ingresos netos es la diferencia entre los gastos que asociamos a esa venta y lo que resulta de la venta. Eh, Acá, si quieres tener una idea cercana sobre cómo hacer una proyección de ingresos por ventas, primero podemos comenzar respondiéndonos las siguientes preguntas. ¿Cuántos productos proyectas que serán vendidos mensualmente y en cuánto tiempo? ¿Cuál será el precio de cada uno de ellos?
cuándo se realizará el pago por los clientes. ¿Ya? En la proyección de ingresos por venta, la fórmula para determinar la ganancia bruta es la diferencia entre los ingresos y el coste de los productos. Ojo, una ganancia bruta saludable deberá tener un número muy cerca de la mitad de ventas obtenidas. Si la diferencia es negativa, entonces es momento de replantear la estrategia de negocio. Bueno, este ojo tampoco es para todos, porque no todos los negocios requieren que la ganancia sea como del doble, que es lo que está diciendo ahí. A veces algunos servicios es más que eso, y algunos tipos de venta como las distribuidoras trabajan en un margen menor, pero en un margen común, tipo tienda de Instagram o tipo de venta comercial normal, lo ideal es que tratemos de vender al doble de lo que compramos o incluso en los locales de comida chicos y así con la diferencia pagar todos los costos asociados. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es la parte un poquito teórica que no es el detalle de lo teórico, pero lo que vamos a hacer ahora es aplicarlo, ¿ya? Para poder entender esto. Y en esta aplicación vamos a ir haciéndonos las preguntas que están acá, como la cantidad de productos vendidos en el tiempo, que son datos muy importantes porque tienen que caer dentro de este flujo de caja, ¿ya? Creación de una base de datos y flujo de caja, ¿ya? En pantalla tengo un modelo que es muy simple de cómo proyectar un flujo de caja anual, ¿ya? Dice, para comenzar la planilla debemos definir el periodo de registro, identificar nuestros ingresos y egresos. Luego de identificar cuáles son tus ingresos y egresos, debes armar una tabla de Excel. Recomendamos que sea una columna por cada mes para que tengas todo recopilado en la misma hoja, como está acá. Vamos a hacer en solo una hoja un detalle mensual con las principales ingresos y egresos. Y dentro de esto vamos a tener los ingresos por caja, que son los que vamos a revisar después, ¿ya? Que va a ser el detalle. Entonces, después en una hoja aparte lo que vamos a hacer son ingresos y egresos en Excel que permiten controlar el dinero que ganas, el monto que gastas en un determinado lapso de tiempo. De esta forma podrás llevar un control más preciso de tu emprendimiento todos los meses. Si al final del mes ves que tu flujo neto es positivo, podemos decir que se generó saldo a favor. En caso que tu resultado señale que tienes más gastos que ingresos, tendrás deudas a fin de mes, ¿ya? Y acá está la función texto, justo la que comentaba el compañero al inicio de la clase, donde vamos a aplicar con la fecha, vamos a poner el mes, y a través del mes del registro en nuestra base de datos que vamos a crear, vamos a ir identificando si es que ese concepto pertenece a un mes o a otro mes, en enero, en febrero, y los vamos a ir asociando. Y con eso vamos a ir construyendo nuestro flujo mensual, a través de los registros diarios o semanales, dependiendo que tenga cada uno. Y esto lo vamos a hacer con la función sumar sí, que se usa para sumar valores que, bueno, esa es la descripción como literal de la función. Dice sumar los valores de intervalo en un rango que cumplan criterios que se haya especificado. Por ejemplo, supongamos que una columna contiene números, solo quiere sumar los valores mayores que 5, puede usar la fórmula sumar sí. Lo que vamos a hacer nosotros, vamos a sumar solo los de enero, después solo los de febrero, y ahí aparece. Acá, costos y punto de equilibrio, que espero que lo alcancemos a revisar hoy, para hacer más aún el detalle de cada producto. Este costo y punto de equilibrio tiene que ver con la creación de un producto más que de la venta completa del flujo, ¿ya? Y esos costos, que lo vamos a ver solo si llegamos ahí, cómo se determina. Entonces, hasta aquí, lo que vamos a hacer ahora es construir nuestro flujo de caja. Después vamos a seguir avanzando con lo otro. Es necesario esto. Entonces, los que tengan Excel abierto, por favor, abran un Excel o vayan al Excel, a un Excel web, porque vamos a construir este flujo entre todos y vamos a agregar, vamos a simular un negocio de ventas, puede ser de cualquier cosa, y lo vamos a proyectar de forma mensual y después de forma diaria. ¿Ya? Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Tenemos 1 hora y cuarto para realizarlo, yo creo que es tiempo suficiente, pero lo vamos a hacer de forma pausada porque la idea es aplicar todos los conceptos que estuvimos revisando ayer, que son los conceptos de registrar datos en forma de tabla, ir agregándole y construir. ¿Ya? Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna duda, pero ahora vamos a hacer la parte práctica
Y les muestro más o menos, bueno, la tabla es la misma que estaba ahí, pero nosotros la vamos a hacer desde cero, para que la hagamos juntos. Esta es una tabla que ya está llena, con un negocio ya proyectado, que visualmente le faltan algunos cambios. Y este es el flujo que vamos a hacer diario, ¿ya? Las ventas por mes, enero, este es el mismo, con una proyección hacia abajo, pero es lo mismo. Con un saldo inicial, este es como el registro que tienen que tener siempre de todas sus ventas. Yo sé que muchas personas anotan en una libreta o en un cuadernito cuánto vendieron o qué producto vendieron. La idea es que lo hagamos en este formato, y con este formato después podemos construir el mensualizado, ¿ya? Que es el que va a llegar a nuestro flujo anual, ¿ya? Y después punto de equilibrio, si es que lo alcanzamos a revisar acá, como calcular cuántos productos vender según un determinado monto. Entonces, vamos a partir por el flujo diario, ¿ya? Vamos a hacer un flujo diario primero, y después con este flujo diario nos vamos a mover al flujo de caja anual, donde vamos a llevar los resúmenes, y en estos resúmenes nosotros vamos a anotar todos los gastos que ya son un poquito más allá de la caja, que pueden ser los gastos de teléfono, agua, arriendo, los gastos fijos y los costos variables, ¿ya? Entonces vamos a ir a crear este. Lo vamos a hacer desde cero igual, pero es esto lo que vamos a hacer. Les doy 2 minutitos para que me hagan alguna consulta, abran el Excel, y después comencemos todos juntos a hacer un flujo diario, ¿ya? Y que me hagan las consultas referente a sus flujos. Vamos a hacer un flujo de caja. Yo lo voy a ir copiando de acá ya. Que tenemos fecha, mes, concepto, ingreso, egreso y saldo. Fecha. Lo voy a agrandar esto para que... A ver, fecha. Ingreso. Egreso. Y un saldo. Ya, hasta acá. Ya. Copien eso y revisamos la fórmula que acabamos de hacer en caso de que no la conozcan. Lleguen hasta aquí, después lo vamos a aplicar como tabla. Recuerden que lo que dijimos ayer, que antes de hacer una tabla, primero le damos el formato a todo el contenido que queremos utilizar, y después aplicamos la tabla. Así después se replica a todo lo que siga. Hasta aquí les voy a dar 2 minutitos, ahí sí ahora. Copian esto y vamos a trabajar con ese texto. Ahí está. Y vamos a hacer la consulta de Juan, creo que era. Juan me estaba preguntando por cómo poner en mayúscula, ¿cierto? ¿Está Juan por ahí? Sí, esa es la pregunta. Mayúscula y año. Sí. Vamos a dar 2 minutitos y vamos a hacer las diferencias para que veamos cómo funciona este formato. Y vamos a dar la opción de colocarlo en mayúsculas, minúsculas. ¿Cómo lo ¿Me puso en avisan por el mes? chat? ¿En ¿Cómo? mes? ¿Cómo lo puso? ¿En mes? ¿En mes? Eso es lo que le voy a enseñar ahora. Deme 2 minutitos y así lo hacemos paso a paso. ¿Ya? Porque este mes está escrito. Está escrito aquí arriba. Ahí está la barra de fórmula. ¿Ya? Escríbanme en el chat los que tienen listo. Y con que 2 personas me vayan siguiendo, vamos avanzando. Para no ir avanzando solo, porque a veces no sé si voy muy rápido, a veces voy muy lento. Entonces, si alguien ya copió eso,
hasta aquí, hasta ese, lo importante es que tenga hasta la fecha de hoy día puesto, hasta el 22 del 4. Lo que está en el mes es lo que vamos a hacer juntos. Entonces, cuando alguien lo tenga listo, me coloca ahí listo en el chat o me avisa con el, prende el micrófono sin problema y así avanzamos. Le vamos a dar aquí el... Listo. Bien. Listo. Ya. Viendo aquí la pantalla, se ve bien. Ya, les voy a dejar aquí en el link. Eso lo revisan después, guárdenlo. Pero es lo que vamos a hacer ahora. Ahí hay un detalle de cómo se cambian las fechas que vamos a colocar en modo texto o el tipo de formato. Vamos a hacer en la celda B3, donde está el mes, aquí, donde ahí dice abril, yo lo voy a borrar. Vamos a hacer la fórmula que se llama texto, ¿ya? La fórmula texto dice que convierte un valor en texto con un formato de un número específico, ¿ya? Convertir el valor en texto es fácil. La fecha al lado que tenemos acá es una fecha, yo la quiero a texto ahora. Y después lo que es un poquito más complejo es la parte que dice formato. Recordemos lo que dijimos ayer, cuando no conocemos una fórmula, le hacemos clic en la barra de fórmulas que está arriba, desde ahí operamos principalmente. Cada vez que hagamos una fórmula en Excel, yo le recomiendo operarla desde ahí, apretando donde dice f de x y se le abre este argumento de función, ¿ya? En este argumento de función ustedes pueden ver qué está pasando, qué es lo que, lo que se va a hacer. Dice texto. Como ya les dije, el que convierte un valor en texto. El valor es el valor que vamos a trabajar, en este caso el A3, que es donde está el 22 de abril. El formato es un número en forma de texto del cuadro categoría, pestaña números, del cuadro de diálogo, formato de celda. ¿Qué es esto? Chino. ¿Ya? Esta es la parte donde yo le digo al Excel si lo quiero como un mes, si lo quiero como un año, si lo quiero como un día. Y esto se hace, por ejemplo, si yo coloco D, D y D, mire, fíjense, coloco, en el formato siempre se coloca entre comillas. Lo primero, colocan las comillas. Esto es porque yo me lo sé, pero se los voy a mostrar donde ustedes los pueden ver, aparte del link que les mandé donde aparece el detalle. Pero miren, si yo coloco D, quiere decir que estoy trabajando el día. ¿Ya? Entonces me coloca, solo me va a traer el 22. Si yo aprieto otra vez D, lo mismo, porque una D y dos D es eso. Pero 3D es el día abreviado. Bien. Ya ese día, es que el día de hoy es viernes. Si tuviésemos el de mañana, sería sábado. Con 4 aparece el día completo, ¿ya? Y después sigue apareciendo el día completo. Entonces son las tres diferencias que podemos poner para el día. El número del día
el día abreviado o el día completo. Lo mismo para el mes. Entonces con una y con dos M's nos aparece el número del mes. En este caso abril es el 04, entonces abril con 3 nos sale el abreviado, abril. Si queremos 4, completo, ¿ya? Entonces ahí después con más queda así. Entonces, lo que vamos a hacer acá, nosotros queremos el mes. Entonces lo vamos a dejar con 4M, entre paréntesis. ¿Ya? ¿Dónde podemos ver otras combinaciones? Porque son muchas, ¿ya? En el apartado de formato, formato fecha. Donde estamos en el menú de inicio, donde está el formato, hay una que dice más formatos de número, ¿ya? Cuando ustedes entran ahí, les aparece un cuadro de diálogo que se llama formato de celdas. Este formato debería estar pinchado por defecto en la fecha, si es que ustedes tenían un clic sobre alguna fecha. Si ustedes estaban posicionados, por ejemplo, en el mes, en abril, yo estaba parado en la celda B3 ahora y me trajo la muestra del formato general. Entonces, ustedes se paran sobre una fecha, van a la parte donde están los formatos de las celdas, ponen más formatos, y ahí pueden ver que viene seleccionado el formato de fecha. Y tiene una muestra, que es cómo va a salir. Si ustedes lo quieren, como en la segunda opción, le dan un clic y ahí le aparece viernes 22 de abril de tal. ¿Ya? Eso es cuando ustedes quieren la fecha, sí. Pero si ustedes lo quieren de forma personalizada, acá abajo, aquí, en la última opción de la categoría, la que es personalizada, ahí aparece cómo se describe en el Excel ese tipo de fecha. Entonces, DD-MM-III, que es día, mes, año. ¿Ya? Entonces, si yo lo quiero completo con palabras, en este caso Juan quería que apareciera el nombre y el día, ¿o no? ¿Cómo era? No sé si está por ahí Juan. A ver si lo podemos hacer Mes en con el formato mayúscula, que... el mes con mayúscula con 3 letras. El mes Y el con año. mayúscula y 3 letras. Y el año. Nada Con más. cuatro dígitos. Sí. ¿Con 4 qué? Dígitos. 2021, por ejemplo. 2022. Ah, ya. Entonces Todos juntos. sería ya MM, 3 M's, un guión y 4 Y. ¿No Claro. está la combinación aquí? No. Ya, pero la podemos hacer, mira. Entonces, 4 M's. Yo estoy trabajando en la barra de fórmulas, acuérdense. Si estábamos recién aprendiendo, apretamos la barra de fórmulas, MM, un guión, y después la Y, ¿ya? Entonces si ponemos 3 Y, nos va a salir el año completo. Entonces si yo quiero que salga solo el mes completo ahí, solo las primeras 3, ahí va a salir abril 2022. Y ahí está, abril 2022. Si yo le borro el espacio que está adentro, me lo debería colocar con un espacio menos. A ver, veamos. Claro. Abril 2022. Y ahí vamos jugando. En la fórmula texto, ingresan, y donde dice formato, pum, ahí ustedes juegan con el formato. Las M's, las Y y las D son los datos clave. Ya, si queremos esto en mayúsculas, ¿qué tenemos que hacer? Es colocar una fórmula dentro de otra fórmula. Hay varias formas de hacerlo. La más simple es que ustedes en la celda al lado, por ejemplo, a ver si es que les resulta, abren igual para decirle que van a indicar una función. En este caso la función para hacer mayúsculas se llama mayúscula. Ya, doble clic. No sé cómo funciona esto, aprieto mi argumento de función. Lo único que dice es que tengo que ingresar un texto. Ah, pero el texto es el que está en la celda B3, Enter. Y ahí está abril 2022. Entonces, esa es la forma. Si lo queremos hacer sobre la misma celda, ahí tenemos que anteponer un clic antes del texto, porque ese texto va a quedar adentro. Ya lo podemos copiar o lo podemos hacer así. Una fórmula más fácil es que si esto me funciona, está bien ya, esta está bien, me funciona. Entonces, ¿qué hago yo? Copio todo lo que está dentro, que sí está funcionando, pum, ya lo copié, lo tengo copiado, lo elimino. Y abro mi nueva fórmula, que es mayúscula, mayúscula. ¿Ya? Y ahora la abro para cerciorarme que quede bien. Y adentro del texto, pego la fórmula. ¿Ya? Y ahí enter. Y se fija, ahí quedó en el formato que quería Juan. ¿Responde eso, Juan, a la consulta del inicio?
Ya, ahí quedó con la solución, ¿ya? Y con formas de texto. Ahí cada uno ve cómo trabaja el dato, ¿ya? Ese es el dato de mes. Vamos a agregar, no sé si nos va a funcionar, sí, sí nos va a funcionar. Debería ser Después lo mes, hacemos live. arriba dice mes, año. Estaría bien, en el encabezado. Claro, sí, pero un tema. Mes, año. Listo. Y ahí tenemos ya el mes en la fecha. Entonces, el concepto, vamos a ir anotando, por ejemplo, una venta diaria. Recuerden que este es el flujo de caja diario. Partimos por ese, diario. Entonces, venta diaria. El primer ejemplo, vamos a colocar un ingreso, va a ser un monto, no sé, de 50.000. No fue un egreso, entonces el saldo debería ser nuestro ingreso menos nuestro egreso para la primera columna. En la segunda columna, este es el saldo neto, podríamos tener un saldo acumulado. Un saldo acumulado, que sería el valor anterior. En el primer valor no debería ir nada, ya, pero en el segundo debería ser. Vamos a hacer, el saldo acumulado va desde el segundo día. Vamos a hacer otro ejemplo con el día, no sé, de mañana, 23 del 04 del 2022. La fórmula la copiamos y la pegamos, ¿ya? Nos va a traer el mismo concepto, que es abril del 2022. Nuevamente una venta diaria de, en este caso, no sé, 30.000. 30.000, vamos a tener un egreso de nada, un saldo, la misma fórmula que trabajamos arriba, que era un igual, y teníamos la celda D menos lo que está en la E. Y el acumulado, aquí sí hay un cambio, tenemos el valor que teníamos el día anterior, que es el saldo en el F3, más el valor que tenemos en el saldo del día actual, el F4 en este caso. Entonces ahí tenemos un acumulado de 80.000. Cuando tenemos ya los datos que necesitamos para nuestro flujo diario, si ustedes tienen más conceptos, por ejemplo, lo van a hacer registrando el tipo de producto, la categoría de producto, deben agregarlo a su tabla. ¿Ya? Ustedes van a anotar la cantidad de datos que ustedes requieran necesarios, pero importante siempre tener en el flujo cuando hay dineros que entran y dineros que salen de la caja, ya que ese es el objetivo. ¿Ya? Si ustedes lo van a poner en resumen o en más detalle, va a depender de su negocio. Entonces, importante indicar cuando trabajamos con números, que el Excel sepa que son números. Siempre es recomendable. Entonces, esos números y todo lo que está acá, todo esto también son números. Ya. Entonces, cuando ya tenemos todo nuestro formato ya definido, vamos a hacer la tabla. Entonces, era en el menú arriba, seleccionamos todo lo que queremos hacer tabla primero, en este caso desde el A2 hasta el G4, y damos tabla. Y al ingresar, ahí aparece, ya tenemos nuestra tabla. Esta tabla, al darle un clic, nos aparece nuestro menú nuevo de diseño de tabla. Dice que se llama tabla 2, yo quiero que se llame tabla flujo diario. Se llama tabla flujo diario. Ese es el nombre que tiene. Si yo agrego una venta, por ejemplo, del 25 del 04 del 2022, enter. ¿Qué hizo esto? Está bien. Saldo acumulado. Aquí tuvimos un error. El saldo acumulado es en el primer día, saldo acumulado es 50, que es sin fórmula, pero en el segundo día no es el saldo que está acá, es el saldo que tenemos arriba, en la G. Entonces vamos a hacer ese cambio. Y este tiene que estar acá. Ahí sí. Ya, aquí el Excel me dice que hay algún error porque no entiende por qué la primera celda sí tiene fórmula y la segunda no tiene fórmula. Ya, corrijan eso los que me estaban siguiendo. Hicimos que el saldo que estaba en la G, ese, era el acumulado entre el saldo del día anterior más el saldo nuevo, pero es el saldo acumulado más el saldo nuevo.
Vean, vamos a colocar una venta como del mes pasado, a ver si es que está funcionando nuestra fórmula de texto. Por ejemplo, el 25 del 03 del 2022, enter, marzo del 2022. Aquí nos pasó que nuestra fórmula se trajo cuando hicimos la tabla, quedó grabada la fórmula que estaba acá, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer para eso? Tenemos dos opciones. O simplemente arrastramos la venta, o volvemos a hacer la tabla hacia atrás. Hay dos formas. Podemos deshacer la tabla hecha a través del botón deshacer del Excel. No sé si saben cuál es Control Z o el que está arriba al lado de deshacer. O podemos quitarle el formato a la tabla. Ya, eso es importante saber cómo se hace igual. Entonces, le vamos a quitar el formato y le vamos a aplicar de nuevamente el formato para que nos traiga de arrastre nuestra fórmula del saldo acumulado. Entonces, en el diseño de tabla hay una opción que se llama convertir en rango, perdón. Entonces, esa opción en el menú de diseño de tabla es para cuando ustedes ya no quieren trabajar en tabla y quieren que se quite el formato, ¿ya? Entonces, seleccionan la tabla, un clic, y después donde dice convertir en rango, lo presionan, les va a preguntar si están seguros, ¿sí? La tabla se ve igual, pero fíjense, si yo escribo abajo una fecha, el 23 del 02 del 2022, no se actualizó, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tabla ya perdió su propiedad de tabla, solo mantuvo el diseño, ¿ya? Importante saber eso. Si trabajamos con tablas, también saber quitarle el diseño de la tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto se mantuvieron los formatos. Sí. Vamos a eliminar estos dos que teníamos acá. Vamos a hacerlo de nuevo. Ya, y ahora que ya está este formato bien, sí, ahí está bien. Lo vamos a volver a aplicar el formato de tabla. Seleccionamos todo e insertar tabla. Pum. Veamos si funciona. 25 del 03 del 2022. Ahora sí está funcionando. Ya, entonces si yo coloco una fecha del 25 del 3, aquí da el formato que nosotros le definimos recién. Vamos a notar que ese día, no sé, yo había hecho una compra de mercadería. Una compra de mercadería por, no va en el ingreso, va a ir en el egreso, ¿ya? Por, no sé, por 80.000. No, por menos, por 60.000. Y ese día teníamos un saldo, el Excel aquí identifica, un saldo negativo de 60.000 y un saldo acumulado. Se fijan, esto no está funcionando en la lógica de si la fecha es mayor o menor. Está funcionando solo en la lógica de que es la columna que está antes o después. Por eso, importante que si hacemos esto, siempre la primera fecha sea la real y no ingresar datos anteriores, o nos va a pasar esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a arreglar de forma manual, colocando que los primeros meses eran febrero, ¿ya? Porque si no, después no vamos a poder actualizar. Siempre la primera fecha debe quedar fija. Después podemos hacer orden a través de los filtros de forma ascendente y descendente, pero lo importante es que la primera no se mueva, porque la primera es fija. ¿Ya? Las segundas tienen la fórmula y las terceras. Entonces, ahora sí vamos a colocar la de ayer, 21 del 04 del Profe, disculpe, 2022. Dígame. la fórmula de saldo acumulado, ahí me perdí la Ya. G3. El saldo acumulado está acá. ¿Qué hace? Es el valor de la celda de arriba. Por eso era importante que la primera celda no debería moverse nunca. Entonces, por eso la primera fecha siempre tiene que ser la primera, ¿ya? Es el valor de la celda de arriba. En este caso, si yo estoy parado en la G4, es la G3 más la F4, que es la del día, ¿ya? Y después si ustedes la colocan en la de abajo, va a ser lo mismo. Es la de arriba, aquí yo lo hiciera así, es igual la celda de arriba, más, ay, me pareció esto que es, más la celda del lado de allá. Esa es la fórmula. Ya lo voy a deshacer. ¿La puedo hacer? Sí, 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 ya la hice, gracias. Súper.
Entonces, supongamos que tenemos una venta, otra venta diaria, no sé, de 50.000, no, de 40.000. 40.000. Y nos queda así. Nos pasó, se nos perdió el formato de fecha. Aquí esto. Inicio. Ahí. Con la opción de ajustar texto, pueden hacer de que no se salga del espacio que delimitaron, ¿ya? Otra cosa que pueden hacer es centrarlo. Ustedes pueden ver ahí cómo lo ocupan. Las opciones de alineamiento del contenido de la celda. Ya. Entonces, hasta ahí deberíamos estar todos alineados y ya poder agregar si tenemos una fecha de, no sé, del 25 de abril del 2022 y anotamos, no sé, vamos a hacer una compra de mercadería de nuevo y gastamos 30.000. Nuestro saldo acumulado va disminuyendo. ¿Ya? Importante esto, tener este flujo que funcione. Ustedes pueden anotar producto a producto o el resumen diario. Es muy similar a lo que podría ser un libro diario de contabilidad, pero con un poquito menos de detalle. ¿Ya? No tenemos la glosa, esas cosas. Entonces, esto es netamente para efectos prácticos. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna duda? Porque lo que vamos a hacer ahora es el acumulado. Falta el saldo inicial de caja. Este debería ser saldo inicial, gracias, porque independiente de que sea, ese saldo inicial no tiene fórmula, fíjense, y por eso está anotado en un ingreso, ¿ya? O podría ser que no sea un ingreso y que esté borrado acá, y que esté allá, aunque aquí no quita el saldo, pero no cambia nada, ¿ya? Porque es un saldo que venía de ingreso, es verdad eso, lo voy a destacar ahí. Ese saldo de la primera siempre debe ser un dato fijo, ¿ya? Si ustedes lo quieren anotar aquí como ingreso o no, no va a afectar en nada para abajo, porque es el primer dato, es con el que ustedes van a abrir su flujo de caja. ¿Ya? Importante que esté resaltado. Gracias ahí por la observación. Y los que siguen hacia abajo, todos van a tener la misma lógica, de que se va a sumar, se va a comparar con el del día anterior y se va a hacer la resta del día. Podemos incluso tener más de algún registro en el mismo día. Yo puedo volver atrás siempre y cuando no vuelva anterior a la fecha inicial. Eso es importante, no pueden volver antes que esa fecha. Por ejemplo, si yo quisiera volver por error, no sé, oye, se te olvidó anotar una venta de la semana pasada, no sé, el 14 de abril del 2022, no anotaste una venta, ya, una venta diaria, no sé, que era de 30.000. Ah, ya, pero lo anoto ahora. Ya, oye, pero este flujo está descuadrado. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Aprovechamos de que esto está en formato tabla, y con la función de fecha nosotros podemos ordenar desde el más antiguo al más nuevo, y ahí se reacomoda. Y esta que habíamos hecho el 14, que era esta que está aquí, se va a su posición. ¿Ya? Entonces por eso es importante trabajarlo así. Sirve un poquito más que el cuaderno, porque en el cuaderno no podemos hacer esos flujos. Y nos va a poder ir cuadrando la caja hacia atrás, ¿ya? Y los registros que requieran. Pero siempre el primer dato es muy importante que sea fijo, porque la fórmula tampoco es fija, no es igual. ¿Se fijan? Por eso aparece ahí una exclamación en el Excel que dice, oye, esta fórmula es distinta, pero está bien que sea así. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es hacer un acumulativo mensual, ¿ya? O sea, este es el diario, y lo que vamos a hacer ahora es, a través de la fórmula sumar sí, que estábamos revisando, vamos a ver cómo podemos sumar esto de forma diaria. ¿Y qué es lo que está aquí? Aquí está en un formato plano, y aquí está con un poquito de color, pero es lo mismo. Entonces, vamos a poner en la misma hoja, todavía no nos vamos a cambiar a la hoja grande donde tenemos todo. Voy a achicar un poquito aquí. Acá, ya. Como era, teníamos nuestros ingresos, egresos y saldo. Vamos a hacer esto aquí.
nuestros ingresos, egresos y un saldo. Y después hacia abajo vamos a colocar los meses en el formato que teníamos acá, ¿ya? Febrero, marzo, abril. Y febrero, marzo, abril. Febrero, marzo, abril, me falta enero. Enero. Aunque en enero no está... Ah, me cambió el formato, mira. Mira, veamos si funciona. Vamos a revisar si es que funciona a través de la fórmula. El sumar sí, ¿ya? Debería tomarlo. Ya, teniendo esto, enero. General. Enero de... No lo vamos a copiar el formato. Vamos a mantener un formato cualquiera, enero, pero lo importante es que sea enero, febrero, marzo, abril. La idea vamos a bajar acá. El Excel lo debería identificar. Si no lo identifica, vamos a tener que hacer una modificación. Ya, entonces, en los ingresos que vamos a hacer la suma de todos los ingresos del mes. Enero lo voy a saltar porque no hay nada, sé que no hay nada. Vamos a hacer desde febrero. Y febrero es un sumar sí. La fórmula es igual, sumar sí. Recuerden, si no sabíamos cómo se ocupa la fórmula, hacemos doble clic en la fórmula y le damos al asistente de funciones. Y aquí se va a abrir, ¿ya? ¿Qué dice que hace esta fórmula? Dice que se escoge un rango que se desea evaluar. Dice, suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. El rango de celdas que se desea evaluar. ¿Cuál es el rango? Es todo. Toda mi tabla. ¿Cuál es el criterio? Dice, es el criterio o condición que determina qué celdas deben sumarse. ¿Ya? Entonces el criterio es que sea febrero, en este caso, o el mes que le estoy indicando. Febrero es el que está en el I4. Y el rango de suma son las celdas que se van a sumar. Si se omite, se usarán las mismas celdas del rango. Yo tengo que decirle que las celdas que tiene que sumar son las que están en el ingreso. Aquí. Aquí, en el ingreso. Tabla ingreso. Si yo selecciono todo lo que está en ingreso, desde la cabecilla hasta abajo, me dice tabla 4, que es el nombre de la tabla. Esta tabla, como yo la borré y la volví a hacer, quedó sin el nombre, pero quedó con nombre tabla 4. Si yo lo modifico va a cambiar. Y ahí aceptar. Algo no tomó. Ingreso febrero. Veamos si es que es copiar. Veamos. No sé si lo está no lo suma por algún error de la fórmula. Vamos a revisar acá. O ingreso. Ah, puede ser eso. Puede ser eso. En la fórmula no es todo el rango. Aquí en el rango es solo el mes. Porque ese es el rango que vamos a evaluar. ¿Ya? Y el criterio es el mes que tenemos al lado y lo suma. Ahí sí, era eso. Era un error mío. Sí. Ya. Si yo bajo esto a marzo, tenemos 0. ¿Es verdad que en marzo no tenemos ingresos? Sí. Si yo bajo mi fórmula de ingresos a abril, ahí 70.000. En abril, que son estas tres de acá, tenemos ingresos diarios de 30.000 y 40.000. Sí, está funcionando. Ya, entonces, nuestra fórmula ya está funcionando, independiente de que el tipo de formato, como lo estoy viendo acá, no es igual al que estoy viendo acá. El Excel trabaja igual, porque igual entiende que es el mismo mes, ¿ya? Independiente de las formas. Incluso si este formato yo lo quisiera cambiar a fecha corta, así. Ah, ahí me cambió solo el día. Lo que pasó fue que sigue estando en enero. Y el de abajo sería, esa no me sirve, fecha corta, ¿no?
En realidad sí me sigue, solo que al Excel hay que decirle como un poquito manual cuando haga las suposiciones. Yo le digo que esas dos son la guía, ahí sí. Ese es abril. Entonces, fijan, ese es abril y hay un ingreso de 70.000, que es el ingreso de abril que está acá. El ingreso de febrero de 80.000 está ahí. Entonces, ustedes escogen cómo quieren mostrar, ¿ya? A mí me gusta que, lo que yo quiero hacer es ver el mes, en la fecha, muestre el mes. Entonces, en personalizada yo quiero que sea el mes. El mes. Ahí está, enero 22, y ahí se cambia. Ya, formato de fecha es importante trabajarlo en el Excel cuando estamos anotando datos de flujos como este, es súper importante. Así que es el link que les mandé. Léanlo, ¿cuántos son? 3 minutos. Y practíquenlo. Practiquen los cambios de fecha, los rangos, practiquen eso porque es un tema visual que ayuda harto a entender bien. Entonces acá tenemos nuestro ingreso, acá todo esto lo vamos a hacer con un formato de tabla, sin formato de tabla, pero le vamos a dar un poquito de formato para que se vea un poco más bonito. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer en un cuadrado, con celdas. Sin celdas. Y ahora vamos a hacer los egresos. Se ve ahí, ¿cierto? Que necesito achicarme un poquito, ahí sí. Ya. Ahora vamos a hacer la misma fórmula de sumar sí, pero con los egresos. Y para repetirla, entonces, los egresos ¿cómo eran? Igual, sumar sí, siempre con suma, a pesar de que una resta es parte de una suma. Vamos a ir al asistente de funciones. Rango. ¿Cuál es el rango que yo voy a evaluar? Son los rangos donde están los meses. Selecciono todos los meses. ¿Cuál es el criterio? El mes en curso, que es el que está en mi tablita nueva, ahí en el I4. Y el rango de la suma va a ser toda la suma de los egresos. ¿Ya? Antes sumábamos ingresos, ahora egresos. Lo selecciono completo y me lo muestra. Aceptar, y en febrero no tengo egresos, ¿es verdad? Veamos. No, no tengo. En marzo sí tengo, y en abril igual. ¿Ya? Y el saldo que vamos a hacer, vamos a trabajar una diferencia de los ingresos y el egresos. Igual, ingresos, menos egresos, saldo, y ahí hacia abajo. ¿Ya? Esta tabla ya está automática, tiene todos los datos acá. Ahí tenemos todos esos datos. Se debería ir llenando a medida que yo ingreso datos. Por ejemplo, si ingreso el 6 de junio, 06 del 06 del 2022, una venta de 150.000. Se fijaron que yo al ingresar los 150.000 aquí, en el 9, me apareció un nuevo saldo y inmediatamente en los ingresos de junio apareció un ingreso. ¿Ya? Lo mismo si colocara el 8 de agosto, el 8 del 2022, ahí me identifica que es agosto. Vamos a hacer que anotamos una compra de cosas, y eso no es un ingreso, eso es un egreso por, no sé, 60.000. Y ahí va funcionando y nosotros vamos construyendo a través de un registro diario de flujo de caja que está aquí, un registro mensual, que es el que tenemos acá. ¿Ya? Este es un resumen mensual. Este es mi flujo diario, este es mi resumen mensual. ¿Ya? ¿Por qué lo hacemos así y por qué yo se lo recomiendo colocar acá? ¿Por qué? Porque este registro diario para negocios, así como un negocio de ventas, podría tener 1000 ventas en un año, que tendríamos que bajar 1000 hacia acá, pero si yo quiero solo mirar el resumen mensual, lo tengo construido a un costado. ¿Ya? No sé si hasta aquí tienen dudas, porque este es como la parte como más técnica de lo que estamos haciendo con respecto al Excel. ¿Ya? Y es una herramienta muy útil que les sirve en todo tipo de negocio.
incluso para cuentas diarias, cosas así, saber identificar mensual y después verlo en forma, o sea, diaria y pasarlo en forma mensual, es algo que se ocupa mucho en todo tipo de cosas. ¿Requieren que les deje un rato más esto? ¿Quieren hacer alguna consulta antes de que vamos a pasar a la proyección de esto? Ver un ejemplo donde podemos hacer una proyección con esto. Tabla flujo diario. Se cambió. Si yo cambio el nombre de la tabla, los nombres que están en las fórmulas de acá también se cambian. Vamos a cambiar aquí. Easy. Ya. Teniendo nuestro flujo ya identificado con esto, nosotros lo que vamos a hacer ahora es construir una proyección mensual, que es lo que vamos a aprender ahora. Cómo podemos pasar de esto, que es diario, a un resumen de este estilo. ¿Ya? Vamos a hacer esto, que es proyectar aquí en pantalla una simulación de nuestro mismo flujo, pero va a tener más datos que solo los que registramos por caja. ¿Ya? Lo que acabamos de ver recién aquí en esta hojita 2 son los flujos diarios y mensuales de la caja, y ahora lo que vamos a hacer es el flujo de mi negocio completo. ¿Ya? En este flujo de mi negocio completo, como decíamos al inicio, la caja es solo una parte, ¿ya? Y esta caja se compone de los ingresos que tienen en el banco, los ingresos que tienen en la venta en efectivo y de ese estilo, ¿ya? Pero además, ustedes tienen otros flujos, que son los flujos que corresponden a sus costos variables o a los otros ámbitos de su negocio. Y los vamos a registrar acá en este formato, ¿ya? Lo que vamos a hacer es dejar este mismo formato que tengo acá, lo vamos a hacer juntos. Nos queda media horita, sí. Y en esa media hora vamos a ir rellenando esto y vamos a proyectar este flujo. Si se fijan acá, dice flujo del mes, flujo acumulado, y lo podemos ver con un flujo proyectado o uno real. Suprimir. Ventas. Y lo vamos a sacar de acá. Entonces, les voy a dejar ahí para que copien esto tal cual, así como está, y vamos a ir agregando cosas en los costos, ¿ya? Y en los tipos de venta. 5 minutitos, yo voy a aprovechar, si alguien necesita hacer algo, 3 minutos, que nos quedan media hora después de esto, sí, 3 minutos. Son las 16:58, a las 17:01. Si alguien no ha alcanzado, me avisa y seguimos. Y si no, comenzamos a rellenar esto y lo vamos a rellenar con los ingresos que estábamos revisando. ¿Ya? Así que los dejo ahí 3 minutos.
Ya. Espero que hayan alcanzado, si no, de todas formas lo vamos a ir revisando y vamos a ir avanzando de a poquito en la diferencia de estos ingresos y egresos y flujo neto. Y vamos a ir rellenando quizá algunas cosas extra, algunos retiros, quizá en los egresos vamos a tener otros que puedan ir ustedes sugiriendo. Esta hoja tiene que ver mucho con otra que estuvimos revisando acá, en lo que era el flujo de caja. Esta, donde dice cómo hacer una proyección y sale la proyección de ventas, la de ingresos y ingresos netos, ¿ya? Porque en esta hoja de Excel lo que tenemos es nuestros ingresos de caja, que es todo lo que ingresa más allá de la venta. Recuerden, vamos a tener una línea exclusiva para la venta y otra con todos nuestros otros tipos de ingresos que podamos generar en nuestro negocio. En este caso, el más común, aporte de capital, como algún fondo que se puedan ganar o algún aporte interno de su propio bolsillo a su propio emprendimiento. Y en los egresos, importante identificar todas las salidas, y ustedes lo pueden hacer aquí con alguna diferencia. Por ejemplo, tenemos algunos costos variables, algunos costos directos, otros indirectos, nuestra venta, y lo pueden ustedes separar con el, eh, como con la necesidad de su propio negocio, ¿ya? Porque algunos tienen menos egresos que otros y algunos requieren clasificar el tipo de egreso. Yo siempre recomiendo que a lo menos los costos fijos y los variables los puedan anotar, a lo menos no en la misma línea, cosa que después puedan hacer un análisis y hacer algún cambio de algún plan o algo así y ver cuánto impacta esto en el año, ¿ya? La mayoría de estos flujos son para llegar a esto, ¿ya? Así que el flujo que revisamos en conjunto recién es para poder hacer este ejercicio, que es muy simple, pero de verdad que es muy útil y nos sirve mucho para saber si es que vamos a poder crecer durante el año o vamos a estar estancados o quizá retraer un poco el negocio y quizá hasta cambiar el rubro, ¿ya? Entonces, en los egresos tenemos los egresos comunes, que son los egresos por compras. Esto debería ser compra de insumos o materiales, ¿ya? Ese es el principal egreso de un negocio por lo general, lo que nosotros estamos gastando en comprar más productos, ya en transporte, en retiros. El retiro es cuando ustedes sacan plata de su negocio para hacer otras cosas que son ajenas, ya, importante que siempre esté registrado igual, ya. Los costos fijos los tenemos aquí un poquito separados. Los comunes, que son el arriendo, la luz, el internet, el teléfono, el agua, ¿ya? Si ustedes no tienen costos fijos asociados a su negocio, porque su negocio es un emprendimiento que tienen en su casa y de tiempo parcial, ese lo dejan en cero, ¿ya? Pero si ustedes tienen un negocio que sí está pagando eso o están ocupando más luz en su casa, tienen que asignarle un porcentaje de lo que están pagando de luz a lo que están ocupando en su negocio. Pasa que a veces los mini markets son casa y el mini market de la familia y no imputan ningún porcentaje por separado, sino que dicen todo es gasto del negocio y yo no gano nada. En realidad no es así porque también ahí existe un consumo familiar de energía y que ese consumo se está pagando del negocio. Entonces, por lo menos se gana para pagar las cuentas en algunos casos, pero es importante que tengan la diferencia de eso. ¿Ya? Lo que vamos a hacer va a ser una proyección después de esto, nos va a dar un flujo mensual que es lo mismo que revisamos delante, que es la diferencia entre los ingresos y egresos, y uno acumulado, ¿ya? Que aquí viene con la fórmula lista, lo vamos a revisar cuando hagamos el primero, y después se va restando y vamos viendo cómo vamos avanzando en el año. Entonces, las ventas las podemos proyectar o las podemos llamar de nuestro campo que está acá. Lo que vamos a hacer acá, vamos a hacer una simulación de un negocio de bicicletas, por ejemplo. Lo voy a colocar el título aquí, insertar. Un negocio de bicicletas. Bicicletas. Negocio, no, negocio. Negocio. Un negocio de bicicletas, ¿ya?
Este negocio lo vamos a proyectar acá. Vamos a suponer de que tenemos ventas, no sé, de 2 millones de pesos. Ya, fíjense. Revisemos acá, miren. La línea de ingresos de caja son, lo vamos a dejar abajo del mes que tenemos acá registrado, y es una suma igual. Lo vamos a borrar, lo vamos a hacer desde cero. Ese pum, se borra. Es igual S, que es nuestras ventas diarias, más nuestros aportes de capital. Si tenemos otro aporte, yo quiero agregar, no sé, aporte estatal, por ejemplo, que es otro tipo de ingreso, tenemos que fijarnos de que nuestro ingreso lo podamos sumar. Y esto lo podemos hacer de distintas formas. Ayer les comentaba que podemos sumar por un rango, y así todo lo que se agregue se va a sumar, o tendríamos que agregar cada vez que ingresamos un nuevo concepto, el nuevo aporte, ¿ya? Supongamos que tenemos venta de 2 millones de pesos y tenemos 0 aporte y 0 aporte estatal y 0 aporte propio. En los egresos, lo mismo. Está sumado así, celda por celda. Esto es lo mismo que yo haga la suma, como lo mostré ayer, igual, de todo el rango que está acá. Yo lo puedo seleccionar, ¿no? Y me dice C2, C12 a C20. Y cerrar. Eso es mucho más ordenado, y después ustedes lo replican hacia el lado, porque es más fácil visualizar lo que está dentro. Está sumando todo eso. Eso es. O sea, acá, para seguir la misma lógica, vamos a borrar esa fórmula, igual, suma, y le vamos a dar suma de todo lo que está en el concepto de ingresos, desde el C6 a C8 en mi caso, y cierro. Le vamos a dar el formato. Todo lo que está aquí adentro, vamos a trabajar como si fuesen números, valores de monetarios. Entonces le damos el valor de moneda. Importante eso, ¿ya? Compra de materiales. Vamos a hacer una suposición de que en nuestro negocio de bicicletas nosotros vamos a trabajar en un porcentaje, no sé qué. Las vamos a vender al 40%. ¿Eso qué quiere decir? De que la compra de mis materiales, o en este caso mi bicicleta, vale un 60% de mis ventas. Entonces sería mis ventas por por 0,6. 0,6, que es un 60%. Y sería como que mis compras de materiales son de 1.200.000. Esto es una simulación sin tomar en cuenta el flujo real, ¿ya? Esto es un proyectado. Mi negocio de bicicletas, lo vamos a anotar acá, o si no después nos podemos confundir. Proyectado, ¿ya? En transporte, tenemos que considerar los fletes de nuestros materiales, y lo vamos a asignar como, no sé, un 10% de nuestras ventas, puede ser, por 0,1. Entonces, ¿por qué de nuestras ventas? No, mentira, de nuestros materiales. Igual, vamos a simular de que es un 10% de nuestros materiales, porque cada vez que compramos tenemos que considerar un porcentaje para el transporte de eso. Retiros lo vamos a dejar en 0. Costos fijos, vamos a simular un arriendo, no sé, de 360.000 pesos de forma fija. Luz vamos a destinar, no sé, 100.000. Internet lo podemos dejar, no sé, en 30.000. Teléfono lo podemos dejar igual. 30.000 suele estar, esto suele estar en PAC ahora, pero este es un ejemplo. Y de agua, no sé, 15.000. Es como la estructura básica. Según esta estructura que yo estoy proyectando así al ojo, junto con ustedes, si alguien me quiere complementar algo, quiere agregar un egreso, algo común, lo agregamos, ¿ya? Quizá algún sueldo, no tenemos ingresado aquí sueldo. Claro, no hay sueldo. Lo vamos a agregar, ¿ya? Entonces, ¿cómo agregamos? Fíjense, una de las ventajas de trabajar nuestro flujo con un rango de suma es que si yo quiero agregar un sueldo, quiero que esté arriba del costo fijo, selecciono la fila donde quiero insertar, en este caso el 15, botón derecho sobre el 15, la opción insertar, coloca una nueva fila, ahí.
¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser un sueldo, ¿ya? Un sueldo de 500.000. Listo. Un sueldo de 500.000. Costos fijos se lo dejamos así y vamos a hacer esta proyección en todo el año. Todos estos costos, sí, los tenemos en todo el año. ¿Qué es lo más fácil? Arrastrar hasta el final. ¿Ya? Cuando ustedes arrastran, están copiando lo que está en la celda al lado. Si hay alguna fórmula, se copia la fórmula y se corre un espacio o la cantidad de espacios que requieran. ¿Ya? Acá que tenemos... esto no me deja ver. Ahí sí. Ya. Ese es el anual, que sería la suma. Si quieren ajustar esto, miren, si se fijan acá el Excel nos muestra todo esto en almohadillas. Cuando ustedes quieren ajustar, se llama AutoFit. Lo pueden hacer dándole doble clic a la separación de dos columnas y se ajusta. Si lo quieren hacer para todo, seleccionan ahí, ese es seleccionar todo, lo que está entre el 1 y el A, y después le hacen doble clic y se ajusta completo. ¿Ya? Ahí queda el tamaño. Este quedó más grande porque está ocupando el espacio de toda esa celda. Ahora si ajustamos, ahí sí. Ya. Ese es el AutoFit, es muy, muy utilizado, si que no lo sabían, se ocupa bastante. ¿Qué tenemos que proyectar ahora? Ya proyectamos una estructura fija de costos donde dejamos un porcentaje de nuestros costos variables, lo dejamos como un porcentaje de la venta. Eso fue lo que hicimos. ¿Ya? Y abajo nos va mostrando un flujo. Si nosotros simulamos que esta venta es completa, ¿qué es lo que hacemos? Arrastramos toda nuestra venta, 2 millones de pesos, pero hay algunos meses donde en un negocio de bicicleta yo sé que me va un poquito mejor. Por ejemplo, en este flujo lo que estamos viendo, si es que quedase así, es que cada mes estamos perdiendo 355.000 pesos y se van acumulando. En la línea de abajo, flujo es el flujo que está acumulado, ¿ya? Lo vamos a hacer, como esto ya estaba hecho, lo voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo, ¿ya? Entonces, el flujo mensual es la diferencia, voy a borrar esto para que lo veamos, es la diferencia, o sea, la resta entre los ingresos totales, que están acá sumados, menos los egresos totales, que son los que están en caja. Y eso nos da esos 355.000. Y eso se mantiene todo el año, porque es el flujo de ese mes en particular, ¿ya? Y el acumulado, el primer mes dijimos que siempre iba a ser el mismo que ya teníamos. Pero el segundo mes, este caso, Falta, es el... Claudio, falta Dígame. el saldo inicial de caja en ese flujo acumulado, escucha medio. ¿Cómo? Espera, que no escuché bien. Después de la línea 24, en la línea 25 tienes que insertar uno que diga saldo inicial de caja. ¿Una columna o una fila? La fila, fila. Una fila, aquí. Saldo inicial de caja. ¿Así? Sí. Ah, ya. Esto es como una recomendación contable, ¿ya? Como el ejemplo era práctico, no lo teníamos, pero supongamos que traemos una caja, no sé, con 500.000. Ya, eso que iniciamos ese mes ahí, deberíamos quedar con la diferencia del flujo del mes más mi caja. Primer mes tendríamos un flujo positivo, pero a través de un saldo inicial de caja. Este saldo inicial de caja podría estar anotado aquí, o incluso podría estar anotado en una forma de una columna acá, como un inicial, ¿ya? Que podría ser acá, un inicial, pero ya optamos por dejarlo acá. Lo importante es que esté donde ustedes lo puedan revisar y hacer alguna gestión ahí. Entonces vamos a dejar esa diferencia ahí, y en el segundo mes lo que tenemos es nuestro saldo anterior más nuestro saldo nuevo. Y aquí ya el inicial de caja lo vamos a dejar en blanco, a menos de que ustedes ingresen, pero también dejamos una línea arriba con los aportes de capital o aportes estatales en caso de.
¿Ya? En este flujo que tenemos acá, nuestra proyección es que vamos todos los meses hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer frente a este? O sea, este flujo igual es bien plano, no tiene mayores como análisis, pero un análisis básico de una venta de bicicleta es que yo podría decir, oye, pero yo en agosto espero triplicar mis ventas. ¿Por qué? Porque el día del niño, y el día del niño vendo más. Entonces, esos 2 millones los voy a dejar en 6 millones. Y si se fijan así como aumentó mi venta, también aumentó mi egreso. ¿Por qué? Porque yo tengo asociado las compras. Entonces, si yo vendo más, obvio que tengo que comprar más bicicleta y aumenta. Lo mismo el transporte ese mes, pero los sueldos se mantienen y todo lo demás que es fijo queda estable. Entonces, ese mes genera un ingreso. Y hay otro mes que, por ejemplo, es Navidad, que yo digo, no, pero aquí yo las cuadruplico. Y dejo, va, 2 millones, voy a poner que yo vendo 8. ¿Ya? Y de todas formas, con este flujo, vendiendo 8 y 6 millones de pesos, queda una pérdida de 360.000 pesos respecto al mes inicial. ¿Ya? Pero como les digo, esto es una proyección simple, que no tiene mayor análisis que una venta de bicicletas que decimos que en agosto y en septiembre vendimos más. Entonces, supongamos que, no sé, en marzo, no sé, vamos a fijar otro mes, en noviembre, el previo de diciembre, la venta no era de 2 millones, sino que es de 4, porque ya empieza un poquito más alto. Y ahí sí podemos ir arreglando el flujo, y lo bueno de esta planilla es que es fácil de conceptualizar y es fácil de intervenir, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya teniendo nuestros flujos proyectados, nosotros podemos ir haciendo reemplazos con los reales. Y los reales, ¿de dónde los vamos a sacar? De el flujo que hicimos en este lado, ¿ya? Que este es un resumen mensual, ustedes lo pueden llevar arrastrándolo desde una fórmula hacia su propio flujo, o lo pueden ir reemplazando mes a mes y se puede ir acomodando, ¿ya? Por ejemplo, y los costos igual, ¿ya? Importante que cada vez que ustedes tienen esa proyección, ustedes la cierren, pero después generen otra que sea la real, ¿ya? Ahí ya teniendo esta, no sé, pueden duplicar su hoja con la opción mover y copiar. Ejemplo, el flujo de caja, ¿cómo se llama esta? El libro, sí. Crear una copia. Entonces ese resumen es, ¿qué es resúmenes 2? Este es eh, mi resumen actual. Ya hay un resumen actual que ustedes podrían ir interviniendo. Les recomiendo siempre guardar el que hacen, el ejercicio original, para después ir modificando en las ventas con lo que ya hicieron. Y lo pueden hacer nuevamente automatizado, con la misma fórmula que estábamos revisando de sumar sí, con un sumar sí, o lo pueden linkear directo ya. En este caso, como es más fijo y es un valor que solo tienen que traer, otra forma de que no, si ya la fórmula la tienen hecha en la otra hoja, lo que van a hacer es poner igual y van a traer el valor. Ustedes abren la fórmula ahí y van a la hoja que contiene el valor, en este caso la hoja 2, que es la que estábamos trabajando, y el valor de mis ingresos es el que está en la fila J3, ¿ya? Yo le coloco Enter y ahí trae el valor. Lo mismo en febrero. ¿Qué tendría que hacer? Igual, y venir a mi hoja y traer el de febrero, pum, que es J4. Enter, y si se fijan, ahí apareció mis 80.000, y eso está asociado a mi hoja 2, que es, voy a poner flujo clase. Ya, este flujo de clases, lo vamos a correr acá adelante. Si yo agrego algo, estábamos mirando, miren, el flujo actual de 80.000, en las ventas tenemos ese monto, 80.000. Si yo agrego algo en febrero, después del 22, por ejemplo el 30 de febrero, no, ese no existe, el 28 de febrero del 2022, supongamos que tuvimos una venta grande que no anotamos, venta de bicicletas, venta de bicicletas, no sé, por
800.000. ¿Ya? Si se fijan acá, febrero se actualizó. Y independiente de que el acumulado de mi fórmula no esté correlativo, porque esta fecha debería ir arriba, acá en mi resumen sí está funcionando. Y en mi resumen actual completo también. ¿Ya? Y ahí pueden ir proyectando sus ventas en 2 hojitas. Entonces tienen una hoja de resumen de todo su negocio completo aquí, con todo, y ustedes pueden viendo, no sé, los sueldos, puede ser de que haya un mes donde tuvieron que contratar a otra persona, lo pueden ir actualizando desde una hoja de sueldos o desde una forma manual, o un mes donde la persona tiró licencia y tuvieron que pagarle solo la mitad porque la otra mitad la pagó la licencia, y tuvieron que trabajar ustedes, cosas así, y la idea es ir adecuándolo. Entonces, en este flujo, y acá, ya como partimos acá, lo podemos volver a ordenar, y queda ahí en el mes que tiene que estar. Y ese queda el flujo diario. No sé si tienen dudas de cómo proyectamos esto y de la parte teórica, porque ese es el contenido que tenemos hoy y estamos a 5, 7 minutitos del término. Entonces me gustaría dejar este espacio de 7 minutos para que me hagan consultas, para que me hagan aportes, para que tengamos alguna retroalimentación. Y me gustaría saber si es que les sirvió. Yo se los voy a enviar igual. Este flujo de caja es muy útil y la idea es que ustedes le puedan ir agregando cosas o quitando cosas, ¿ya? Pero lo importante es tener esas dos vistas, que es la vista diaria, pum, importante, con resúmenes mensuales, y la proyección de todo su negocio en un periodo de un año. De repente se hacen proyecciones de 4 años por un negocio, quizá alguna inversión inicial, son cosas que no entran acá en el curso, porque tiene que ver más con evaluación de proyectos que con flujo de caja, pero es importante que ustedes dicen, ya voy a partir con 4 millones de pesos que no están aquí anotados. Y esos 4 millones de pesos yo requiero recuperarlos y quizás todos los años voy a estar ganando 1 millón, entonces recién en el año 4 voy a haber recuperado eso. Y recién después del año 5 ese millón ya sería ganancia real. Pero es como una pincelada muy básica y muy práctica también, que es lo que yo espero, que sea práctico, más que teórico, y que sea funcional y que les pueda haber servido. Entonces, lo dejo ahí abierto, el micrófono. Si alguien tiene alguna duda, si quiere volver a revisar una fórmula, lo que estuvimos revisando ahora fue el manejo de tablas, sumar sí, y cómo referenciar celdas de una hoja a otra hoja, ¿ya? Israel le envió la encuesta ahí hace un minutito para que la contesten los que estuvieron en el curso, y eso. No sé si está por ahí Israel de Centro de Negocios, si es que alguien quiere dejar, pero dejamos 5 minutos abiertos para espacio de dudas, que ayer no, se nos pasó un poquito, yo me pasé un poquito con el tiempo, unos minutos, y no dejamos tanto espacio para dudas, ¿ya? Así que la idea es que ahora me hagan las consultas que requieran, de cualquier tipo de Excel, en todo caso. Aprovechen. Así pueden habilitar su micrófono o ahí levantar la manito o incluso escribir en el chat para que ahí Sí, Claudio nos pueda ir ayudando. yo con las estoy preguntas. mirando el chat. Sí, Así que, un alcance, Claudio. Cuando uno dígame. habla de proyección de negocio, es muy válida la presentación que hiciste porque uno como empresario podría visualizarlo en el día cero, antes de Sí, emprender un negocio, saber que va a perder plata a final de diciembre o a ganar plata a final de diciembre sin involucrar mucho esfuerzo financiero, por decirlo de alguna forma. Por lo sí, tanto, este flujo parte del día cero. Si uno lo hace, se puede emprender e incluso puede asociarse con un socio y saber que van a ganar tanto dinero al final, digamos, del año. claro. Sí, Esta es una proyección, digamos. claro. El objetivo principal de hoy día era el flujo de caja, pero una de las principales utilidades del flujo de caja no es solo registrar lo que entra y lo que sale, es poder hacer estos ejercicios, que este es básico, básico, pero es en un periodo anualizado, donde, claro, como dice Juan, hay veces donde uno ve que vamos a pérdida, 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 pero hay algunas consideraciones como
las ventas de diciembre para los que son empresas de comercialización, donde hay más, o incluso las empresas de pastelería o la heladería. Puede ser que una heladería, eh, obvio que no tiene los mismos ingresos durante el año. Entonces, ¿qué hago con los meses que son bajos? En abril, mayo, septiembre, que empieza a bajar mi heladería, y yo quizás en el verano requiero contratar 2 personas, mi sueldo no es de 500, sino que es de 1.000.000, y yo lo coloco aquí, 3 meses. Esos 3 meses yo estoy programado a pagar 1.000.000, pero los otros meses no, voy a trabajar con uno. O decir, oye, ¿por qué voy a bajar esto y quizás agregar un producto nuevo? O saber los meses donde hay más flujo de venta, porque suele pasar que la heladería desde abril en adelante se transforman en cafetería. Empiezan a explotar los productos de café, o de pastelito y chocolate, ese tipo de cosas que se vende más en invierno. Entonces, igual es como buena asociación eh, saber dónde hay meses donde yo tengo menos trabajo, más venta o menos venta. Porque no tendría sentido de que yo, teniendo un negocio de venta de juguete o de bicicleta, esté pateando la perra todos los meses que no son agosto y diciembre, porque no hay venta, sin antes haber hecho esto. O tener contratadas 2 personas y quizá no estar ocupando las 2 personas esos meses. O que, por lo contrario, que llegue agosto o diciembre, donde yo sé que se va a vender más y no tengo presupuestado más sueldo, porque quizás voy a requerir una persona extra. ¿Ya? Entonces, ese es como a lo que debería llegar tener un flujo de caja sano. Y un flujo de caja sano comprende eso, lo que hemos estado conversando, de que puedan separar las platas que son del emprendimiento con las platas que son suyas, y además que las puedan, después de tenerlas separadas, anotadas bien, las puedan proyectar. Así que eso. Así que estamos con eso, Israel. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias a los asistentes, a los que se quedaron hasta el final también. Se agradece. Hay una mano. Ahí Juan Carlos levantó una manito. Sí, ¿Puede hay una activar mano el micrófono, levantada. Juan Carlos? Hola, Sí. Claudio. Muchas gracias. Todo Hola. muy bueno. Qué bueno que te haya gustado. Sí, y mira, acerca del software, por ejemplo, Excel, yo lo ¿Ya? tengo instalado y cada vez me dice no es original, no es original. ¿Ya? Y no sé si usar otro que pueda ocuparlo igual para que no esté... o- Mira, yo también me pasaba ese problema, y es como una de las desventajas que tiene el Excel, es que uno tiene que estar renovándolo anual. Estas lógicas que acabamos de revisar son lógicas simples, y yo que te recomiendo de que comiences a trabajar vamos a colocarlo acá, con, con Google Drive, ¿ya? Que lo hagas con Google Drive. Si tienes un correo Gmail, eh, tú tienes una carpeta que se llama Drive, también la tienes en el celular, y tiene hojas de cálculo, ¿ya? Estas hojas de cálculo, podemos hacer lo mismo que acabamos de hacer recién, y claro, en una escala un poco menor. El Excel es un poco más potente, pero yo recomiendo mucho a los emprendedores trabajar con Google Drive, porque aparte de esa ventaja, tiene que ustedes la pueden revisar desde cualquier parte donde tengan acceso a su correo. ¿Ya? Si el correo de su negocio es con Gmail, les recomiendo trabajar estas hojas de cálculo. De hecho, yo estos mismos cursos los estamos pasando de formato Excel, los estamos migrando a cómo hacer todo esto mismo, pero con Google Drive. ¿Por qué? Porque se entiende que los emprendedores muchas veces no tienen como las capacidades de estar pagando el Excel si lo van a estar ocupando 1 o 2 veces al mes. Eso es algo totalmente válido y real. Y la otra opción es hacerlo con el Office Web. Ya, Office Web de Microsoft es gratis. Tienen que tener una cuenta, en este caso Outlook o Hotmail. No, Hotmail no. Outlook. Tienen que tener una cuenta Live o Outlook, y con esa registrarme. Chao. Y con eso pueden entrar al Excel de forma gratis. ¿Ya? Aquí está la opción de pago, pero ustedes pueden entrar a crear su planilla. Comprar ahora, Microsoft. ¿Dónde era? Entonces esas son las dos opciones que te recomiendo, porque el otro es pagar la licencia, y algunas licencias que son más baratas, pero como son cosas simples,
hay otras opciones de hojas de cálculo. Entonces, no porque diga Excel va a ser exclusivo de Excel algún taller como este, por ejemplo, porque esto también se puede hacer ahí. Así que te recomiendo eso, considerar la lógica de cómo se hace esto y después revisar las opciones que son esas dos que te doy yo, que es la misma del Office, pero web, y la de Google Docs. Gracias. Ok. Ya, no sé si alguien más tiene alguna consulta, que la hagamos ahora. Y si no, damos por finalizado el curso. Muchas gracias al Centro de Negocios también. Muchas gracias de parte de Mundi Servicios, que es de donde yo hago la capacitación. Así que eso, gracias a los asistentes. Muchas gracias, Claudio, por tu participación, por la relatoría, y a nuestros clientes que tengan un muy buen fin de semana, y Claudio, para ti también, y a todos los participantes. Ya pues, muchas gracias. Gracias. Que estén bien, hasta luego. Muchas gracias. Muy amable, gracias por la invitación.